El hombre corriente funciona únicamente con la razón. Ha aprendido desde su nacimiento una descripción del mundo que cree definitiva. Sus ideas son las ideas de los demás. La vida del hombre corriente no es más que un montón de hábitos e ideas imbricadas de las que no es autor. Este hombre vive y lucha por las ideas de los demás y morirá con la íntima convicción de haberlo agotado todo. El hombre corriente no imagina un solo instante que tiene la posibilidad total de cambiar su vida y de combatir sus propios combates. La razón, la idea colectiva, son sus únicas referencias. El cambio con que se le adormece no es en absoluto un cambio, es la modificación inevitable y permanente de una representación ilusoria de la que es sujeto sumiso, hoja a merced del viento. Todos los cambios que anhela no son otra cosa que modificaciones internas de esta representación racional y nada más. El hombre corriente no puede hacer otra cosa, en tanto que hombre corriente, que intentar hacer a los hombres semejantes a él. No forzosamente a su idiosincrasia, sino a este hombre social del que se le ha persuadido que es el único que existe, que su conocimiento es el único válido, excluyendo de esta manera toda otra forma de percepción. No hace sino transmitir lo que le ha sido transmitido. Nadie es responsable de este estado de hecho. La ilustración racional despliega sus propias posibilidades y el hombre encadenado desde su nacimiento se convierte a su vez en el guardián del otro. Así, este hombre anódino, el hombre corriente, todos, es descrito por Don Juan como un temible demonio. Es la policía abusiva y vigilante que, inconscientemente, impide toda evasión, toda elección hacia el poder y la libertad. Transformar esta maravilla en razonamiento no sirve absolutamente para nada. Aquí, a nuestro alrededor, se encuentra la eternidad misma. Intentar reducirla a una absurdidad manipulable no solo es mezquino, sino francamente desastroso. No volver a vivir como un hombre corriente, no ser más un hechicero negro, no ser ya un vampiro para con uno y para con los demás. Eso es comportarse como un guerrero. Entonces, ¿qué es un guerrero? El guerrero es un hombre que considera su vida como un desafío y no como una costumbre enojosa. Para ello debe, necesariamente, olvidar su identidad social para no ser la imagen diseñada por los demás. Se puede ya decir que el guerrero privilegia el sentimiento a expensas de la idea recibida. La razón es, en efecto, la sociedad de nosotros. No olvidemos que Aristóteles, el filósofo por excelencia, definió al hombre como un animal social y un animal racional, lo que viene a ser lo mismo. La expresión idea recibida es de hecho un pleonasmo. Toda idea es recibida. El sentimiento ya es más íntimo. En realidad, en todo se anticipa a la idea, pero la tarea de los hechiceros negros consiste en ahogar el sentimiento mediante el pensamiento, y no el sentimentalismo, que es, por el contrario, ampliamente cultivado. El temperamento del guerrero corta la mierda. Esta declaración categórica indica que el guerrero realiza desde el principio la separación del sentimiento de entre las ideas. Poco importa lo que tú ves, lo importante es lo que sientes. El guerrero no quiere ser una presa, ni de sus semejantes, ni de las ideas que estos propagan, lo que viene a ser lo mismo. En el desierto es donde, acompañado de Don Juan, realiza Castaneda el aprendizaje de la caza. Don Juan le demuestra que solo puede ser cazado quien cae en la rutina, ya sea animal u hombre. Nuestros semejantes pueden fácilmente atacarnos si somos acechados accesibles a sus ideas. El guerrero debe, pues, ser cazador para no ser cazado. ¿Qué caza el guerrero? Sus propias debilidades, es decir, su tendencia a dejarse arrastrar por los hábitos de sus semejantes. Son, en efecto, nuestras rutinas las que nos hacen disponibles, localizables, en consecuencia, explotables. Una vez encadenados por las opiniones de los demás, por el papel que ellos quieren hacernos jugar construyendo de esta manera nuestra personalidad, que no es sino la reivindicación servil y vanidosa de nuestra inscripción en este presidio, no tenemos otra opción que la de responder a sus expectativas.
La urgencia prioritaria del hombre que se convierte en guerrero es la de transformarse de caza en cazador, de juguete pasivo en estratega activo. El guerrero considera al mundo como un misterio sin límites y lo que hacen los hombres como una locura sin nombre. Todos los actos de los hombres son locura, o más bien son percibidos como locura por quienes ya no creen en el sentido de los actos ordenados por la razón. Los hombres actúan según las reglas que juzgan normales, con fines que estiman necesarios, justos, buenos y llaman locura a los comportamientos extrarracionales. Volverse loco es perder la razón. Luego, el uso de la razón también es locura. Esta normalidad, la razón entera, la explicación racional de las cosas, no es más que locura. Los actos y la vida de los hombres nada significan propiamente. La gente se pasa la vida envejeciendo, y su vida, a pesar de los credos ilusorios que les desagradan, nada significa para ellos ni para nadie. Los actos de los hombres corrientes son solo ruido y furor. Como dijo Shakespeare, el dramaturgo, había intuido que el mundo no es sino un teatro y los hombres actores. El guerrero no percibe las cosas de distinta manera. Sus actos también son locura, pero como él no cree, es una locura controlada. Con todo el mundo se sirve el guerrero de su locura controlada. Todo lo que hace es locura controlada, lo cual no significa que no sea sincero, sino que sus actos son solo los de un actor. No hay ni una sola cosa que sea importante, y menos los actos que los de cualquiera de sus semejantes. A pesar de ello, el guerrero continúa viviendo como es su voluntad. Su voluntad controla la locura de su vida. El guerrero que ha anulado la importancia de las cosas, si escoge vivir, no puede considerarlo como una locura, pero ejercita una elección que su voluntad dirige su locura controlada. El hombre que está bajo el control de su razón no se controla, por eso su locura no está controlada, y su lado siniestro no puede apenas ser compensado por su lado alegre. El hombre ordinario no cree estar loco, sus actos son endiabladamente serios. El guerrero elige actuar, debe creer sin creer, como hemos visto. Su acto es puramente gratuito, y él sabe que todos los actos pretendidamente serios son también gratuitos. Pero entonces hay que agarrarse a algo. Como ya hemos visto, el guerrero no se agarra a nada. En nada se parece a esa gente que ha pretendido abrumar a su generación haciendo el vacío y que, beoda, se agarra a algún mito movilizador, lo que prueba que se ha quedado convertida en hechiceros negros deseosos de creer, es decir, de comer el alimento que trafican sus semejantes. La locura controlada es el deber creer, la locura no controlada es la creencia. Una cosa es importante, cuando se nos ha dicho así y nosotros solamente balamos en el rebaño, es necesario creer en algo. Pero actuar con todo su ser sin creer y sin conceder la menor importancia a lo que se hace, pero con toda la perfección que da un perfecto control y un perfecto abandono, es un acto de águila solitaria. Es la única manera desinteresada de actuar, y el guerrero debe actuar sin esperar nada a cambio. Cabe decir que este desinterés nada tiene que ver con un acto caritativo que da buena conciencia. Y este desinterés es vulnerabilidad y placer sin límites. Si la palabra nobleza tiene sentido, no puede significar más que eso. No habiendo nada más importante que cualquier otra cosa, el guerrero escoge cualquier acción y la ejecuta como si le importase. Su locura controlada le hace decir que concede importancia a lo que hace, le hace actuar como si cada acción la tuviese verdaderamente y sin embargo, él sabe que no la tiene. De esta manera, puesto que ha realizado sus acciones, se siente en paz. Que sus acciones hayan sido buenas o malas, acertadas o no, no le concierne de manera alguna. La locura controlada hace que el guerrero no se ate a nada. Él ama aquello que quiere, pero se sirve de su locura controlada para no interesarse. Amar a la gente o hacerse amar por ella no es lo único que podemos hacer en cuanto a hombres. Este amar que nos tira de las orejas no es sino una forma de vampirismo. Amar lo que se quiere y no atarse es también no atar a quien se ama. Es la manera más noble de amar.
El guerrero puede dar curso libre a sus sentimientos a condición de que no crea, es decir, que no se ate. Sus sentimientos son su locura controlada, deseo sin deseo, y él pasa a otra cosa sin dejar la menor huella. En suma, la locura controlada permite pasar a través de la locura de sus semejantes sin ilusión, sin apego, sirve para poder reír siempre. El guerrero, no perteneciendo ya al mundo y a sus semejantes, escoge, sin embargo, ejercer y, en apariencia, actuar como ellos. La única diferencia radica en que él equilibra su espíritu controlando su locura, mientras que los hombres en general mueren locos.